Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El presidente de la República, Gabriel Boric, dio a conocer la ley de presupuesto que presentó al Congreso para el presupuesto del próximo año, 2025. Este proyecto se ingresó este lunes al Congreso y comienza a ser analizado. Como siempre, yo creo que va a pasar lo mismo de todos los años, que al final los parlamentarios están en la noche legislando a última hora, algunos se quedan dormidos después de largas horas, porque esto al final se empieza a resolver en sus últimas partes al final. Vamos a conversar con Franz Sauerbaum, diputado de la región de Ñuble, militante de Renovación Nacional, ingeniero comercial, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, para conversar no solamente de la ley de presupuesto, pero fundamentalmente de esto, porque este es el último presupuesto que va a ejecutar el presidente o el gobierno del presidente Gabriel Boric, y es un presupuesto que, según lo ha dicho él, es un presupuesto que está ya dentro de un país normalizado. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar con nosotros. Hola, muy bien, buenas tardes. Ya, una primera lectura, si uno quisiera poner un titular al presupuesto presentado por el presidente Gabriel Boric, ¿qué titular le pondría? Yo creo que un presupuesto bien mezquino, y lo voy a explicar muy brevemente. Bueno, primero tenemos una historia, ¿cierto?, anterior, la proyección de presupuesto y el aumento del presupuesto anual desde 2010 hacia adelante siempre ha sido mayor del 4,9%. Ahora, el Consejo Fiscal Autónomo ha pedido, ¿cierto?, que ese aumento del gasto no vaya más allá del 1,6%, fundamentalmente por la principal debilidad que tiene hoy día el país, que es la generación de nuevos ingresos. Y ahí el gobierno ha tenido que navegar con una expansión del gasto que ha anunciado el 2,7%, pero que va por sobre incluso del nivel de crecimiento que ellos mismos proyectan. Por lo tanto, más que el cuestionamiento al gasto, Tomás, va a estar seguramente la gran discusión en los ingresos que vamos a tener para pagar este presupuesto, porque si no tenemos los ingresos suficientes como el gobierno lo ha garantizado, vamos a caer nuevamente en nueva emisión de deuda y no vamos a poder ir cumpliendo la regla fiscal que el propio gobierno se ha puesto. Por lo tanto, este proyecto de presupuesto, digamos, va a ser muy acotado en algunas áreas. Nosotros vamos a exigir algunos recortes de gasto importantes. El gobierno ha anunciado que el recorte de gasto que ya tiene dentro del presupuesto son $1.000 millones. Nosotros creemos que puede ser mucho más que eso, y también un reordenamiento en donde se van a poner los principales recursos. Antes de ir a ir al detalle, ¿se cumple la ley? Porque uno dice, esta es una ley, y la ley está obligado a cumplirla. Y la tiene que cumplir el Estado, los agentes del Estado, si la ley de presupuesto público. ¿Se cumple? Porque yo tengo entendido que... No. Ah, me dice al tiro que no. Yo iba a fundamentar. Pero como usted es un No, mire. No, es que usted es un legislador. Entonces resulta que Sí. contribuye a dictar una ley y me dice que no se cumple. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que si uno revisa los datos hasta hoy día, la ejecución del gasto, que en el fondo es el cumplimiento de la ley, ¿cierto? La ejecución del gasto va muy cercana, ¿cierto?, al 65-67%. El gobierno dice que va muy bien ejecutada, pero cuando uno revisa los datos más con detalle se da cuenta que en el fondo lo que sí va gastado bien es el gasto corriente.
y no el gasto en capital ni inversión, que finalmente es lo que importa y lo que le hace la diferencia en la vida de los chilenos. Y quiero explicar por qué. Porque el gasto corriente básicamente es el gasto administrativo, en contratación de personal, en papelería, en trámite, en una serie de cosas que no hacen la diferencia, y el gasto en capital e inversión que entrega este presupuesto sí le hace la diferencia a la vida de las personas a través de inversiones importantes en infraestructura, con obras públicas, en vivienda, ¿cierto? En nueva construcción de nuevas poblaciones, una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno ve en este presupuesto? Hasta el momento la ejecución demuestra que hay un fuerte ejecución del presupuesto justamente en el área que no aporta nada a la economía, que es el gasto que hace en personal. Hoy día, de hecho, el gobierno, ¿cierto?, es el principal generador de empleo en el país. Son las cifras dramáticas que hemos mostrado y que hemos visto ayer en el nuevo informe que ha hecho el INE respecto de los niveles de cesantía. Y por lo tanto, claro, el gobierno dice, y eso lo dijo el presidente Boris también, ayer, que el gasto y la ejecución de él iba perfecto. Aquí a fin de año alcanzábamos a llegar al 100%, pero claro, uno revisa y básicamente lo que están haciendo, están gastando plata en la contratación de nuevo personal más que en el gasto de capital e inversión, que es lo que finalmente le traduce en un beneficio para las personas. Ya, pero yo dije, se cumple la ley, pero una cosa es ejecutar el gasto, es fundamental, obviamente, porque si para eso está la ley de presupuesto. ¿Están establecidos bien los límites? Yo veo reasignación de partidas a cada rato. Sí. Lo que está aquí se cambia para allá. Y entonces ustedes discuten exactamente cada partida, cuánto va, y después mediante algunos artilugios, pongo esta palabra, puede usar otra, resulta que se cambian todo eso que ustedes aprobaron, ¿o no? Bueno, este año tuvimos exactamente el problema al revés, porque el año pasado, justamente producto de los niveles de corrupción que se dieron en los gobiernos regionales, se pusieron 1000 nuevas indicaciones que han impedido que los gobiernos regionales ejecuten sus gastos. Si uno lo revisa, el presupuesto de los gobiernos regionales en promedio va alrededor del 46% y faltan 3 meses para que termine el año. Por lo tanto, eso vamos a tener que retrotraerlo, lo acaba de decir el ministro de Hacienda en la comisión mixta en la mañana, para buscar la forma de que los gobiernos regionales puedan hacer transferencias directas en los casos que se justifiquen. Y además, el año pasado, con estas 1000 nuevas indicaciones, se produjeron problemas concretos, Tomás. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, producto del cuestionamiento que se le hizo, puso una serie de indicaciones que finalmente hace imposible subsanar situaciones de emergencia. Lo hemos visto en Valparaíso, ¿cierto?, con el incendio, que no se ha construido ni una sola casa desde el incendio, porque hoy día no hay asignaciones directas, por ejemplo, en casos de emergencia en el ministerio, cosa que parece bastante insólita, pero sí quedó en la ley de presupuesto del año pasado, producto de los niveles de corrupción que se dieron en el caso de fundaciones. Entonces, todas esas cosas vamos a tener que discutirlas ahora para poder darle una mayor dinamismo a la ejecución del presupuesto y que traiga un beneficio real a las personas en la utilización de los recursos. Pero, diputado, bajo todos los gobiernos, cuando se acerca fin de año, se empieza a acercar diciembre y no tienen la plata gastada, sí, empiezan a gastar como locos en cualquier cosa. Y resulta que dicen que están apurados y no pasan por la Contraloría, contratación directa y todo, sin el control que tiene que realizar el órgano fiscalizador por excelencia. Entonces, esta carrera comienza ahora en octubre. Sí, claro. Sí, pero ¿se entiende todo esto? ¿Por qué pasa? Lo que pasa es que, a ver, bueno, hay una serie de temas administrativos, burocráticos, que hace que efectivamente después del segundo semestre, después cuando termina agosto, el gobierno vuelve a hacer un primer chequeo de la ejecución del presupuesto y empieza a reasignar recursos para ver en dónde efectivamente puede gastar. Por ejemplo, lo que le pasa hoy día a las municipalidades no recibieron recursos durante el primer semestre a través de la Subdere, que es el principal financista, ¿cierto?, de los municipios, y recién ahora en el mes de septiembre empezaron a recibir remesas importantes de recursos porque se les había pasado los recursos del royalty minero solamente, pero el resto de los recursos había sido muy poco lo que se les había entregado. Entonces, efectivamente, el segundo semestre se utiliza para poder buscar la forma de utilizar los recursos adecuadamente. Ahora, a mí me preocupa, Tomás, de que hay ministerios tan importantes como obras públicas que uno ve la ejecución del presupuesto y realmente es lamentable, ¿cierto?, que hayan regiones como la mía, en donde el presupuesto llega apenas del 40% habiendo tanta necesidad. Entonces, hay un daño importante a la economía, pero también al beneficio de los chilenos, cuando no se ejecuta el gasto adecuadamente. Claro, en Ñuble, yo tengo acá que la ejecución está al 4 de septiembre, tengo una 29,8%. Sí, en obras públicas estamos muy bajo. Perdón, en general en la región,
29,8%. Ahora en obras públicas en general en el país está muy bajo, no solamente Ñuble. Sí. Sí, claro. Por eso nosotros lo que justamente discutimos hoy día en la mañana cuando se hizo el informe de finanzas públicas fue decirle al gobierno si vamos a reeditar las experiencias de los años anteriores, en donde a pesar de que no se ejecute el presupuesto adecuadamente, se le entreguen los mismos y más recursos reajustados a los ministerios. Entonces, esa es una discusión que vamos a tener durante estos días para ver cómo disminuimos gastos justamente para poder disminuir también los niveles de deuda, que es otra de la gran discusión que vamos a tener durante esta discusión de presupuesto. Yo les recuerdo que el año pasado el gobierno hizo una solicitud de recursos para endeudarse en 23.000 millones de dólares y nosotros solamente le autorizamos 17.000 porque fue incapaz de demostrar en qué iba a gastar ese salto. Entonces este año el gobierno va a tener que tener el mismo cuidado en explicarnos en dónde va a sacar todos los recursos para poder financiarlo y también cuál va a ser el nivel de deuda que le vamos a autorizar. A ver, aumenta el gasto público en 2,7%. El presupuesto llega aproximadamente poquito más de 90.000 millones de dólares. Ese es el peso del gasto público en Chile. Y sin embargo, el Consejo Fiscal Autónomo había dicho que entre 2025 y 2028 ojalá que no subiera en promedio el gasto público en más de un 1,6%. Dice 2,7%, mucho más, y dicen no, es que vamos a recaudar mucho más, vamos a tener más recursos. Sí. Pero resulta que este año se equivocaron. Este año el nivel de recaudación fiscal ha sido menor que el estimado y nadie responde por nada. Esto es impresionante. Entonces, ¿por qué si se equivocaron este año no se van a equivocar el próximo? Sí. Bueno, yo le acabo de preguntar exactamente lo mismo al ministro hoy día. Hoy día cuando uno revisa la proyección de los ingresos del Estado, el gobierno para este año había proyectado de que iba a crecer al 6,2%, ha crecido mucho menos que eso. Si nosotros quisiéramos llegar exactamente a Perdón, lo que... ¿no puede repetir la cifra? ¿Qué es lo que habían proyectado? 6,2% para este año. ¿De crecimiento? De crecimiento en ingresos. ¿Ya? Entonces... cuando uno revisa los datos se da cuenta que si para llegar a esa cifra, Tomás, tendríamos que crecer de aquí a fin de año un 20% de los ingresos totales. O sea, nos falta un déficit de ingresos del 20% más o menos. Si no lo logramos terminar de aquí a diciembre, con esos niveles de ingresos vamos a tener que reajustar gastos, digamos, disminuir gastos o simplemente, ¿cierto?, nuevamente emitir deuda. Entonces, esa es la gran pregunta que hoy día tenemos con este presupuesto. Más que dónde va la plata, en seguridad pública, en listas de espera, cosas que son bien evidentes en crecimiento económico, pero en donde efectivamente vamos a sacar los recursos. Hoy día el gobierno nuevamente proyectó que el 2025 vamos a tener, como dice usted, más recursos, o sea, vamos a aumentar los recursos respecto de este año en el 9,7%. La verdad que a uno le cuesta entender, con una economía creciendo muy cercano al 2%, el año pasado crecimos apenas al 0,2%, el gobierno afirma, lo acaba de decir el ministro Marcel en la mañana, que la gran recaudación que vamos a tener va a ser por cumplimiento tributario, que ellos calcularon van a tener durante este año 1.200 millones de dólares, que el Fondo Monetario Internacional cuestionó también en un informe cuando nosotros aprobamos esta ley. Vamos a hacer un pequeño alto, voy a dejar pregunta planteada. En la reforma tributaria de Bachelet, ¿se acuerdan de la reforma tributaria de Bachelet cuando todos corrieron, gobierno y oposición, los parlamentarios se tomaron de las manos? Dijeron esta es la última en 20 años, todo ese tipo de cosas. Bueno, resulta que lo que se dijo que se iba a recaudar no se cumplió. Normalmente, claro, normalmente se está diciendo vamos a recaudar tanto y se recauda menos y nadie responde. Esto es como la meteorología, pero la meteorología es, bueno, sale el sol o llueve, da un poco lo mismo. Aquí no. Entonces, ¿qué responsabilidades tienen los que dicen esto y después no cumplen? En segundo lugar, ¿va a haber un ajuste fiscal en estos últimos meses? ¿Se van a apretar el cinturón o no para cumplir con la regla fiscal? Y en tercer lugar, ¿cuál es el desglose que ha hecho el ministro? ¿Cómo ha explicado este del aumento de la recaudación fiscal? Volvemos en un instante. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el diputado Frank Sauerbaum, que es diputado de la región de Ñuble, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y además es ingeniero comercial, por lo tanto entiende de lo que hablamos. Y la pregunta quedó planteada. Quedaron 3 preguntas planteadas. ¿Alguien responde cuando se equivoca? 2, ¿va a haber un apretón? ¿Va a haber un ajuste fiscal para lograr la meta de déficit? 3, ¿ha hecho el ministro un desglose de cómo obtener mayores recursos el próximo año? A ver, bueno, mire, parte de lo que usted me pregunta, yo lo conversé luego de la sesión con el senador Lagos Weber y créame que todos tenemos la misma preocupación. Nosotros vemos que hemos tenido una incapacidad para generar crecimiento, generar inversión, dar certeza jurídica, para aumentar los niveles de recaudación enormes. Y por lo tanto uno se pregunta si efectivamente este año vamos a poder cumplir con la meta. El gobierno nos acaba de decir en una primera sesión, esto no nos olvidemos de que son 2 meses de discusión, pero en una primera sesión de hoy día el gobierno ha dicho a través del ministro Marcel que están dispuestos a disminuir el gasto, ¿cierto?, si es que ven que la regla fiscal no se va a cumplir. Este año, para que la gente sepa, la regla fiscal iba a llegar al 1,9% de endeudamiento y ya vamos en el 2,3%. Entonces el ministro hizo esa exposición, nos entregó en este documento que yo tengo aquí, que es el informe de finanzas públicas, en la página 10, sale claramente que teníamos hoy día un nivel de deuda mayor del que se había proyectado inicialmente. Entonces es una preocupación, porque si nosotros no tenemos los suficientes ingresos a través de la reforma que hemos aprobado, ¿cierto?, con un acuerdo bastante transversal en el tema de la evasión y elusión tributaria, vamos a tener nuevamente un problema con la generación de deuda, aumentando el riesgo del país, aumentando las tasas de interés y obviamente perjudicando justamente al que más necesita. Por lo tanto, tenemos ese foco de preocupación y el gobierno ha dicho simplemente de que si ve que no va a tener los recursos fiscales, va a disminuir el gasto. La discusión va a ser, Tomás, ¿en dónde vamos a disminuir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a disminuir el presupuesto a Carabineros, a las listas de espera? ¿En dónde? El gobierno ya anunció, por ejemplo, que va a subir un 45% el presupuesto en cultura. Yo no sé si eso realmente hace la diferencia en la vida de las personas. A ver, el ministro Marcel ha dicho, mira, el acuerdo Soquimich-Codelco, la ley de cumplimiento tributario, la implementación ya en régimen del nuevo royalty minero, todo eso nos van a aportar un 1% del PIB. Recordemos que la ley de cumplimiento tributario sería un 0,4, etcétera. Va sumando y llega al 1% y por lo tanto ahí están los nuevos recursos. ¿Te le cree al ministro, no? Mire, yo he tenido varias diferencias con el ministro por las proyecciones porque no se van cumpliendo. Yo le reconozco un gran mérito al ministro Marcel, que es haber combatido, ¿cierto?, en conjunto con el Banco Central la inflación y él haber tenido la fortaleza política de no haber aumentado el gasto, por ejemplo, en beneficios sociales, como lo entregó el presidente Piñera. A pesar de que la gente la está pasando mal, el gobierno ha sido restrictivo en la ayuda social y por lo tanto a través de esa forma han disminuido el gasto bien notoriamente y se agradece porque de esa manera vamos disminuyendo, ¿cierto?, los niveles también de inflación y también los niveles de endeudamiento. Pero claramente, Tomás, no es que lo diga yo, lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Cuando aprobamos este proyecto de evasión y elusión tributaria, de cumplimiento tributario, como lo han llamado, el Fondo Monetario Internacional dijo que era bien inexplicable que el gobierno dijera que va a recaudar el 1,5% del Producto Interno Bruto, o sea, 4.500 millones de dólares, cuando ellos proyectaban que iba a ser 0,5. Entonces ya empezamos con diferencias que no lo dice la derecha, como ellos dicen, sino que lo dice el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, teníamos la seria duda de si efectivamente este año vamos a tener estos recursos que el gobierno ha asegurado. Si hubiese ajuste fiscal a fin de año, en estos meses que quedan, algunos dicen que entonces el aumento del gasto público estaría entre 3,5% y 5%, dependiendo del ajuste. ¿Usted está de acuerdo con esa cifra? Sí, claro, porque es que depende de dónde tomemos, ¿cierto?, el ajuste del gasto, pero yo efectivamente creo que vamos a tener un ajuste del gasto. El gobierno ya ha sido bastante restrictivo en la entrega de beneficios sociales, pero también
no ha ejecutado todo el gasto para poder quedar un poco con presupuesto adentro. Yo creo que vamos a tener un ajuste importante, lo importante es que eso no se traduzca en un perjuicio para las personas directamente. Por ejemplo, se notó el ajuste, y yo lo digo con mucho dolor porque yo lo he visto en carne propia en Ñuble, el aumento de listas de espera de 2,5 millones de personas. Eso no es casualidad, Tomás, porque el 2022 tuvimos presupuesto para combatir las listas de espera y el 2023 sencillamente no hubo, o sea, perdón, 2024 no hubo recursos para eso. Ahora se plantea nuevamente que en listas de espera, por ejemplo, va a haber un presupuesto especial para que se liciten operaciones e incluso participe el sector privado para poder disminuirla porque simplemente se dispararon. Entonces, cuando hacemos un ajuste de gasto y le pegamos a las personas, obviamente eso complica. Gastemos adecuadamente, recortemos en donde hoy día tenemos un exceso de gasto, por ejemplo, en la contratación de personal, y vayamos ahorrando en programas mal evaluados, que también es importante que se diga finalmente cuál es el nivel de gasto que hoy día tenemos en Chile mal ejecutado. Proyectos que no llegan a las personas y beneficios que no están llegando al chileno promedio, que finalmente es plata mal gastada. Bueno, pero una y otra vez, organismos del Estado como la Dirección de Presupuesto han hecho evaluación de los programas y resulta que hay una enorme cantidad de programas salen mal evaluados, no resultan, y sin embargo no se despide a nadie, siguen funcionando, al año siguiente tienen de nuevo presupuesto y esto año tras año. ¿Por qué diablos? Porque estos son recursos de todos los chilenos. Nadie se pone duro y dice, en serio, esto se acabó, ya es suficiente. Mire, Tomás, voy a decir algo que es bien impopular, pero evidentemente el Estado está cooptado por grupos de poder. No por nada. Los PMG que se pagan a todos los trabajadores, es bien insólito que todos los trabajadores del Estado salgan con un 7 aprobado, con todas las metas cumplidas y autoevaluándose. Y eso explica claramente de que hay que hacer una reforma profunda de cómo funciona hoy día el Estado y cómo se evalúan los trabajos que se tienen que desarrollar. La gente no tiene la misma evaluación de los trabajadores fiscales con todo el esfuerzo que ellos hacen. Hoy día tenemos un nivel de presentación de licencias médicas histórico en el sector público porque tenemos una carga laboral también tremenda porque se está distribuyendo mal la carga del trabajo, una serie de cosas. Pero como le digo, yo creo que lo que tenemos que hacer es fundamentalmente poder poner los recursos en donde efectivamente están rindiendo y hacer a veces el gasto, Tomás, porque mira, hoy día tenemos 40.000 millones de dólares gastados solamente en programas sociales. De esos hay muchísimos recursos que están mal evaluados, pero solamente vamos a recortar este año 1.000 millones de dólares. La directora de presupuesto se comprometió recién a hacer una exposición el 9 de octubre con todos los programas sociales uno por uno para ver efectivamente cuáles están rindiendo socialmente, cuáles son beneficiosos para la gente y cuáles simplemente no. Por ejemplo, hay algunos proyectos que son mal evaluados por algunos parlamentarios. Yo he escuchado a algunos parlamentarios hablar mal de Prodesal, un programa del Ministerio de Agricultura que desde mi punto de vista es muy, muy positivo, pero algunos lo evalúan mal. Ese programa requiere una contundente reforma, porque hoy día todos los trabajadores de Prodesal, por ejemplo, trabajan a honorario y dependen de la municipalidad porque no tienen un contrato laboral junto con el Estado, sino que con el municipio. Entonces, hay un montón de cosas que hacer, efectivamente, pero hay que ponerle el cascabel al gato y ponerse colorado una sola vez. ¿Alguien va a ser capaz de hacer eso? Mire, yo creo que a los chilenos... Perdón, los gobiernos de derecha no fueron capaces de hacerlo, ¿eh? No, claro, pero yo creo que a los chilenos no podemos seguir tratándolos como niños. Yo creo que hay que decirles la verdad, hay que hablarles con claridad respecto a las dificultades económicas que tenemos. Hoy día nosotros perdimos una estrategia de recomposición de ahorros fiscales que se venía dando hace mucho tiempo. En la pandemia se perdieron esos recursos fiscales y vamos a tener que apretarnos el cinturón muchísimo para poder llegar al nivel cierto de ahorro que teníamos. Vamos a tener que tomar medidas de austeridad y contención del gasto porque si no finalmente esta economía se hace insostenible si no crecemos. Y este gobierno en particular tiene una tirria con los empresarios y con el crecimiento económico que de verdad es difícil de explicar. Hoy día en la mañana votamos el proyecto de permisología, por ejemplo, con varios votos en contra del Frente Amplio del Partido Comunista, y era un proyecto del gobierno, no un proyecto de la oposición. Entonces, cuando todavía tenemos un alma dentro del gobierno que mira al crecimiento económico y a la inversión con mucha lejanía, obviamente eso hace que tengamos pocas posibilidades de seguir creciendo económicamente. Le voy a hacer preguntas rápidas, ¿eh? Esas del sí o no, nomás. Bueno. ¿Es partidario de los 30.000 millones de pesos para Televisión Nacional?
La ministra Camila Vallejo, que lleva adelante el proyecto, dijo que esta era una especie de primera cuota porque en realidad necesitaban, este era el 10% de lo que necesitaban. ¿Estaría dispuesto incluso a los 300.000, entonces tampoco? No, porque, a ver, todas las empresas del Estado, Tomás, cuando uno las revisa, del 100% de las empresas del Estado, hay un 30% que tiene utilidad y el otro 70% tiene pérdidas. Por lo tanto, yo no soy partidario de seguir sosteniendo, ¿cierto?, a empresas públicas que simplemente le producen un dolor de cabeza al Estado y es un costo para todos los chilenos. Es menos plata que tenemos justamente para pagar más beneficios sociales. Hay que hacer una capitalización nuevamente en una empresa, ahí el Estado se pone y por eso nosotros nos negamos a seguir comentando la creación de nuevas instituciones estatales, como el gobierno ha presentado este proyecto de AFIDE, que es para un proyecto para hacer un trabajo paralelo a lo que hace Corfo para financiar nuevos proyectos. Entonces, crear nueva institucionalidad yo creo que está de más. Hoy día nosotros necesitamos hacer mucho más eficiente el Estado. Lo cambio de tema. ¿Le aplicaría la guillotina a Ángela Vivanco? Mire, nosotros en Renovación Nacional somos un partido que siempre ha cuidado las instituciones, que nos hemos distinguido en darle sostenibilidad a la democracia, que siempre hemos estado siendo partidarios del diálogo y la conversación, y hemos cuidado mucho las instituciones. Yo creo que lo que hizo Ángela Vivanco simplemente la debilitó de una manera atroz. Y hoy día tenemos un poder judicial más cuestionado que nunca por este nivel diría yo, de comportamiento inadecuado, y evidentemente nosotros somos partidarios no solamente presentamos nosotros esta acusación constitucional, sino que la vamos a votar a favor porque tenemos el convencimiento de que se ha actuado mal. Lo mismo que el Supremo Muñoz, ¿cierto?, que está en una condición más o menos similar, y nosotros hemos presentado esta acusación constitucional en contra de los dos ministros porque creemos que los dos cumplen, ¿cierto?, los requisitos como para ser destituidos de su cargo. En el caso de Jean-Pierre Matus. Mire, ahí yo tengo mis dudas. Pareciera ser que los argumentos no son muy contundentes en ese caso. Estamos recién estudiándolo porque ayer se compusieron recién las comisiones, pero claramente dos de los tres por lo menos hoy día están en abierto cuestionamiento y pudieran caer del Poder Judicial con facilidad. ¿Es partidario de que se apruebe la acusación constitucional contra Carolina Toá? Sí, mire, yo soy partidario de que se utilicen los instrumentos que se deben porque al gobierno nosotros en materia de seguridad pública, Tomás, le hemos dado todas las posibilidades y le hemos colaborado en todo. O sea, nosotros hoy día somos responsables de que en Chile en los últimos años solamente hayan 2.267 personas asesinadas. Eso, desde 2022 hasta ahora, se han asesinado 2.267 personas en el último registro de hoy día. Entonces, cuando uno ve esas cifras y ve que el Ministerio del Interior está prácticamente igual, sin cambiar a ningún personal, sin hacer ninguna gestión, sin ir modificando su actuar, simplemente creemos que la ministra tiene una responsabilidad importante y vamos a votar a favor de esa acusación. Ayer parlamentarios de Renovación Nacional anunciaron una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric. Salió el presidente de Renovación Nacional y dijeron, a mí nunca me dijeron nada. Es una cosa impresionante, ¿eh? O sea, que el presidente del partido no sepa una acusación constitucional, ni más ni menos que contra el presidente de la República. Es una especie de fronda esta cuestión, o el partido. ¿Qué les pasó? A ver, mire, francamente yo no estuve presente en esa reunión, pero no quiero eludir la responsabilidad. Yo creo que el presidente de la República, efectivamente, según la Constitución, es el primer responsable del orden y la seguridad pública. Eso es evidente. También es evidente que ha postergado las decisiones en desmedro de los chilenos para no generar un conflicto interno, por ejemplo, removiendo a todo el equipo de seguridad pública, que es una solicitud que no solamente le hemos hecho nosotros. Ahora, nosotros escuchamos hoy día al presidente Galilea en una reunión que tuvimos en la mañana. Él nos pidió un espacio mayor al diálogo con el gobierno, pero evidentemente lo que sucedió ayer fue fruto de esta pasividad y esta indolencia que uno ve en el gobierno, porque en un marco, por ejemplo, de inseguridad total que hoy día hemos visto, descabeza simplemente a Carabineros haciendo y promoviendo la salida del general Yáñez, que a nosotros nos parece de una no sé, por lo menos de una forma inadecuada, digamos, de ejercer el poder, porque hoy día lo que se hizo fue pasarse por el aro, ¿cierto?, la presunción de inocencia y finalmente pensar que era mejor tener un criterio que respetar la propia ley. Yo, como le digo, no soy partidario de acusar al presidente de la República porque nosotros cuidamos las instituciones y creemos que nosotros no podemos ser
como el Frente Amplio fue con el presidente Piñera. Nosotros tenemos que ser mucho mejor que eso para poder gobernar, y por lo tanto espero yo que esta situación se dé por superada y nos encontremos con el gobierno nuevamente para llevar adelante los proyectos de ley que faltan. Fíjese que todavía de los 31 proyectos de ley que prometió el gobierno, faltan 6 por ser tramitados y aprobados, así que esperamos que nos pongamos a trabajar en eso mejor. ¿Se equivocaron sus colegas entonces al anunciar la acusación contra Gabriel Boric? Mire, yo le voy a contar en resumen qué es lo que fue lo que pasó. En la mañana iban a juntar, yo no estaba en ese momento, porque estaba justamente dando una entrevista por presupuesto, y se juntaron para hablar del tema de Carolina Tobar. Y el abogado de la bancada le entrega en el mismo acto un informe a la jefa de bancada y le dice: mire, usted me pidió un informe, aquí está el informe en derecho, y efectivamente el presidente de la República es acusable constitucionalmente. Y por eso se empezó a discutir, pero la reunión era para otra cosa. Y finalmente terminamos en una tergiversación de lo que todos sabíamos, y por eso muchos de nosotros nos sorprendimos cuando nos enteramos literalmente por la prensa. Y yo creo que se equivocaron, yo creo que fue un fugaz entusiasmo, pero nosotros preferimos siempre en Renovación Nacional cuidar las instituciones y tratar, ¿cierto?, de colaborar en vez de ser más parte del problema. Muchas gracias, diputado. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias. Ustedes lo escucharon, el diputado Frank Sauerbaum, diputado de Renovación Nacional por la provincia de Ñuble, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.